Buenas noches con todos. Estamos aquí con Dani Leonardo Tenesaca Vázquez, un paramédico ya graduado que nos va a colaborar con esta entrevista. Bienvenido, Leo. Y bueno, te dejo con mis compañeros que van a colaborar. Buenas noches con todos. Listo. Buenas noches con todos. Eh, Leonardo, si nos podría ayudar con la primera pregunta, por favor. ¿Podría explicarnos la fisiopatología del trauma torácico, por favor? Eh, eh, Hablando sobre trauma torácico, tenemos que entender que este engloba muchas lesiones en sí, por así decirlo. Tenemos que un trauma torácico empieza desde una fractura de una costilla, un golpe contuso y una fractura que conlleva lo que es perdón, a un derrame pleural, lo que es la interrupción del órgano, los pulmones, la pleura y el tórax en sí. Entonces, para empezar desde esto, podemos hablar de lo que son los diversos tipos de lesiones que tenemos en el tórax. Las más comunes y las más complejas que podemos decirlo serían el neumotórax, el hemotórax, el más grave, el hemotórax de tensión. Hablando sobre estos tres, el neumotórax. El neumotórax es el ingreso de lo que es el aire hacia el interior del pulmón, pero no de una manera normal. Es decir, tenemos una perforación, quiero que hagan una idea. Como sabemos, el pulmón está recubierto por una pleura visceral, una externa y una interna, ¿no es cierto? El pulmón funciona de esta manera. Está en la cavidad torácica, está el pulmón y funciona de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un espacio aquí lo que son de las pleuras. Cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión, ya sea la más común, una perforación, sean pues armas cortopunzantes, armas de fuego, lo más común una bala, ¿qué pasa con esto? La integridad de esta bóveda se ve afectada y provoca esto, ¿no es cierto? Tenemos una apertura en el que permite un ingreso de oxígeno, pero el problema no es ese. El problema es que el oxígeno que entra va llenando el espacio visceral de las pleuras y le va comprimiendo de esta manera el pulmón. El pulmón ya no se expande normalmente, sino lo que va a hacer es esto. Cada, cada porción de aire que entre le va a ir ocupando el espacio. Como sabemos, el aire y los gases ocupan el espacio, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo aquí. Cada vez que ingrese un poco de aire o un poco de oxígeno al pulmón, le va a hacer esto. Le va a ir ocupando el espacio del pulmón y el pulmón va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a colapsar el pulmón. Pero mientras nosotros no hagamos nada, lo único que va a llevar esto es a la muerte del paciente. Ahora, lo que nosotros ocupamos para resolver este problema, por así decirlo, utilizamos un parche. Háganse la idea que está, digamos, un agujero de unos 3 centímetros, ya, por exagerar. Está aquí. Nosotros no podemos venir y tapar ahí, ¿no es cierto? Porque el mismo hecho de que hay un agujero, el oxígeno sigue saliendo. Utilizamos un parche que es complicado muchas veces. Es digámoslo, es improvisado, un tamaño de unos 5 por 5, ¿no es cierto? 5 por 5 en la mano. Le coloco sobre la apertura, sobre la herida y le sello únicamente 3 lados. ¿Por qué creen ustedes que le sello solo 3 lados? Para poder principalmente dejar que la herida pueda ventilar en el caso de un neumotórax de tensión, podría ser el caso. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros no podemos sellarle esto y ya. ¿Por qué? Porque existe una cantidad de oxígeno que ya ingresó al espacio pleural. Nosotros utilizamos el sello de 3 partes cuando el paciente respira normalmente, pero cuando exhala, podemos evitar que el oxígeno que está dentro de la pleura salga, ¿no es cierto? Evitando así que el pulmón colapse en su totalidad. Ahora, hablando de estos problemas, como el compañero mencionó, el neumotórax puede ser por aire, pero también tenemos lo que se conoce como el hemotórax. Ustedes que ya tienen nomenclaturas, ¿qué creen que es un hemotórax? Es la pleura cuando se llena de sangre Ya, por un traumatismo a nivel pulmonar. ya, sangre o un líquido, ¿no es cierto? En uno de los casos que no sabemos que hay muchas lesiones, puede haber muchos líquidos ingresando. Ahora, ¿creen que podemos tratar de la misma manera un hemotórax que un neumotórax?
No, creo que es diferente ya que deberíamos tratar de eliminar el líquido que se encuentra en la pleura, comprimiendo Ya, en sí muy lo que bien, es el es cierto. pulmón y el Tenemos el corazón. mismo concepto. El pulmón está siendo colapsado. Perdón. El pulmón está siendo colapsado, ¿no es cierto? De igual manera, pero ya no por un gas, por un aire, sino por un líquido. El líquido, igual que el aire, ocupa todo el espacio, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos expulsar el líquido con un parche. ¿Qué utilizamos nosotros para este tipo de emergencias? Podría ser un catéter número 14 o en sí también podríamos aplicar lo que es un, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero es para tratar de descomprimir el tórax o de hacer que salga todo el líquido. Nosotros conocemos la integridad de la bóveda torácica, ¿no es cierto? Tenemos las costillas que protegen al pulmón que está en esta manera. Muy bien. Ahora nosotros utilizamos, esto se llama la maniobra de descompresión torácica. Nosotros utilizamos un catéter de una denominación 15, si mal no recuerdo, perdón ahorita los detalles. Este tipo de catéter es de un tamaño un poco más extenso, ¿no es cierto?, de los normales que conocemos. Y además su material es más resistente debido a que tiene que permanecer entre las capas, entre las costillas y los músculos, ¿no es cierto? Cualquier tipo de catlón que nosotros utilicemos, uno normal, denominación de 16, perdón, de 18 a 24, ¿no es cierto? Va a colapsar entre toda la musculatura que tiene el cuerpo. Ahora, nosotros, ¿cómo realizamos esta maniobra? Tenemos la caja torácica, el pulmón aquí, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes estudiaron ya cómo descomprimir un tórax? Sí, bueno, principalmente lo que nos enseñaron fue que teníamos que utilizar un catéter número 14 o también lo que es un elemento de punción específicamente para la descompresión torácica. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Hablando de este momento, ¿nosotros creen que podemos hacer una punción en cualquier parte porque tenemos que extraer la sangre que está entre la pleura? Únicamente podemos coger y punzar y sacar el líquido y ya está. No, en este caso, según lo que nos han explicado, es principalmente en algunos espacios específicos que nosotros debemos punzar para poder asegurar de que el paciente no sufra daños y poder resolver lo que es el neumotórax o el hemotórax. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, correcto. Esencialmente tenemos dos espacios de punción establecidos ya según ya estudios que se han realizado, ¿no es cierto? Tenemos el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿sí? Más o menos estamos hablando guíense entre la mitad de su clavícula o de la tetilla, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Trazan una línea, encuentran el segundo espacio, borde superior por si acaso, y presionamos, ¿no es cierto? Recto, una sola presión. No podemos temblar en ese momento. Recuerden que la musculatura es un poco más densa a lo que nosotros canalizamos normalmente. Realizamos una punción fija, destapamos y esperamos que salga el líquido, ¿no es cierto? Ahora, yo les digo, hay veces en las que no necesariamente debe ser en el segundo espacio. Quiero que conlleven esto ustedes, necesitan pensamiento crítico. Existe el segundo espacio y el quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes que es más óptimo para la extracción de un líquido en un pulmón? Yo pienso que es en el lado de la línea media axilar, en el quinto espacio intercostal, ya que se encuentran las bases. Ya, muy bien nosotros. Por lo general, el líquido, la sangre, tiende a ser más pesada que el oxígeno, ¿no es cierto? Y con la gravedad, ¿hacia dónde se lleva ese líquido? Hacia abajo, ¿no es cierto? Si tenemos al paciente acostado, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va a estar? Tenemos al paciente así, ¿no es cierto? ¿El líquido en dónde va a estar? ¿En la punta de mis dedos o en las palmas de mis manos? En las palmas. Muy bien, ¿no es cierto? En las palmas. Si tenemos ese principio, ¿en dónde realizaríamos? ¿Cierto? En este caso, en el quinto espacio, línea media axilar de la costilla, ¿no es cierto? Realizamos, perdón, cogemos, ubicamos quinto espacio, línea media axilar, recuerden, línea media axilar, una punción hacia arriba, presionamos, eliminamos
el tapón del catlón y permitimos que salga la sangre, ¿no es cierto? Así, así permitimos que el paciente recupere la capacidad respiratoria, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, durante todo este proceso, ¿colocan oxígeno al paciente? Principalmente en el caso del neumotórax, primeramente tenemos que descomprimir el pulmón para poder realizar el procedimiento de ventilación al paciente. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el problema, hablamos del neumotórax y del neumotórax, ¿no es cierto? El, el pulmón del paciente de por sí ya está siendo traumatizado, por así decir una palabra, está sufriendo ya. Si nosotros le mandamos una cantidad X, por lo general que se manda de 3 a 5 litros, solo para el mantenimiento de la vía aérea, entonces forzamos, ¿no es cierto?, el pulmón de por sí. Ya le estamos creando una lesión aún más al paciente. Por lo general, estas maniobras ustedes tienen que, perdón, el trauma de tórax ustedes tienen que reconocer en menos de 2 minutos, ¿no es cierto? Porque recuerden que el periodo el periodo que el cerebro, el cuerpo de por sí no puede estar sin oxígeno es de 2 minutos, ¿no es cierto? Pasados los 2 minutos existe ya un proceso metabólico en el que el cuerpo crea nuevas, pues decir, perdón, ácido láctico, existe más dolor, el paciente tiene más ansiedad, la adrenalina, ¿no es cierto? El paciente se desmaya y si el paciente se desmaya, entra en shock, de ahí nadie le saca al paciente, ¿no es cierto? Podemos ponerle 2 soluciones de 1 litro, pongamos, de 100 mililitros, de 200, 300, seguimos pasando líquido, pero si no sustentamos la pérdida en dónde está la sangre, el trauma que tiene el paciente, de nada nos va a servir. Podemos, como dijo una vez una profesora, podemos tener los mejores equipos, los mejores medicamentos, el oxígeno más puro que tenga, pero si tú no descomprimes el tórax, si tú no cubres la entrada del oxígeno de la herida del paciente, de nada te sirve, ¿no es cierto? Con simplemente 2 minutos, un proceso que nos cuesta incluso la llegada. Nosotros llegamos al paciente, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Una vista general. Tal vez yo le veo a un paciente acostado boca arriba, boca abajo, pero veo un charco de sangre alrededor del paciente. Por lo general el charco se localiza, es decir, en la parte superior o parte inferior. Si nosotros encontraríamos un paciente boca arriba, ya, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo primero que les llama la atención a un trauma de tórax? Sin que ustedes sepan que es trauma de tórax, solo con ver cómo se darían cuenta que es un trauma de tórax. ¿Podría ser realizando el examen físico que se presente crepitantes? Ya, eso es después. O y sí, también puede ser la expansión del tórax, que no sea simétrico. Ya, Bien. muy bien, ¿no es cierto? Nosotros cuando llegamos a una escena, ¿no es cierto? Por lo general vemos a un paciente sentado, acostado, llorando, gritando, pero en este caso ustedes creen que este paciente tal vez esté gritando, este paciente tal vez esté desesperado o esté pidiendo ayuda. No, ¿no es cierto? Este paciente por lo general va a tener una sensación de ahogo. El tórax ya no se va a expandir de esta manera, ¿ya? No es simétrico, perdón. Puede tender a ser paradójico. Es decir, el hemitórax izquierdo se eleva, pero el hemitórax derecho se mantiene plano, ¿no es cierto? Por lo general, ahora, hablando de un examen físico, en un neumotórax que ya ha pasado, que ya hasta, qué sé yo, 2 minutos de neumotórax, un hemotórax que ya ha ocupado el 50% de espacio pleural, ¿cómo identificarían ustedes este tipo de trauma torácico? Si no pueden ver la expansión torácica, ¿no es cierto? Algo muy sencillo y que es llamativo en los hombres, más visible en los hombres, por así decirlo. El signo de ello. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo identificarían esto? Bueno, primeramente lo que es en el trauma torácico, generalmente lo que solemos identificar son la ingurgitación de las venas yugulares, Muy que bien, es las uno de venas los puntos yugulares. importantes y, como ya lo dijo Sebastián, las crepitantes en el caso de algunos traumatismos contusos. ¿Ya? Ahora sí yo les digo, con únicamente revisar el cuello del paciente, ustedes ya se pueden dar en cuenta si hay un hemotórax o un neumotórax de atención. ¿Con qué? ¿Qué observarían ahí? La tráquea, Podríamos ¿no es cierto? visualizar lo que es de dispersión de la tráquea y la incurgitación La yugular. disfunción traqueal, ¿no es cierto?
Si yo les digo que tienen un neumotórax de extensión unilateral derecho, ¿hacia dónde estaría desviada la tráquea? Hacia la izquierda. Ya, ¿no es cierto? Es contradireccional a donde se extiende la lesión. Si yo llego a un paciente, veo que no respira, tal vez veo un charco de sangre, ¿no es cierto? Y me pongo a escuchar, pierdo, qué sé yo, 1 minuto, 2 minutos, y únicamente solo tendría que hacer esto, revisar la alineación de la tráquea y la ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Según la materia, tenemos que seguir protocolos, ¿no es cierto? X, A, B, C, D, evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria, pero quiero que entiendan que en el libro es el libro, ¿no es cierto? En la vida, si tú te vas a un paciente y le encuentras en este estado, ¿ya? La evaluación te dice tienes que hacer X, A, B, C, D, primero le controlas una hemorragia que tenga, una fractura que tenga y después te vas al tórax, ¿no es cierto? Ya. En teoría, todos estos, como se dice normalmente, en teoría es fácil. En teoría tú tienes controlado todo, ¿no es cierto? Pero en la vida real tú tienes un paciente de 90 kilos, ¿ya? Un paciente de 90 kilos que no vas a poderle mover tú solo. Necesitas una descompresión torácica. El paciente de 90 kilos no tiene un tórax así, ¿no es cierto? No siempre vas a poder llegar y palpar los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque tiene más masa abdominal, más masa, eh, pues así decirlo, tiene más índice de grasa, ¿no es cierto? Es decir, que los espacios normales que están así van a estar así. Tengo que buscar un poco más, tengo que moverme. Hay veces en las que un paciente que es obeso, a veces acostado el corazón se localiza de una manera, sentado se localiza de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas tienen que ustedes tener muy, muy presente. Ahora, hablando de trauma torácico, por lo general, nosotros, se dice así, por lo general, el trauma torácico, ¿en dónde sería lo más común? Lo más común en lo que podemos encontrar sería en accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Es por lo general esto pasa porque los conductores, y me incluyo a veces, uno se acostumbra en el que me subo al auto, prendo, cojo y me voy, ¿no es cierto? Pero el cinturón de seguridad se queda ahí de adorno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Tengo un impacto frontal. ¿Qué me va a pasar al cuerpo? El cuerpo va a tener un latigazo, un golpe y por lo general el tórax se golpea contra el volante. El volante, a veces la cara, fracturas faciales y todo. Y ya tengo un golpe contuso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede pasarme aquí? Hablando de un golpe contuso. Sería primeramente eh, el golpe de los órganos internos, porque estos todavía están manteniendo la velocidad que tenía inicialmente el cuerpo. Puede que la caja torácica haya golpeado contra el volante, pero los órganos internos todavía están en movimiento y esto podría generarnos lesiones de diferente tipo. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Ahora nosotros tenemos, si mal no recuerdo, perdón, tenemos 3 tipos de densidades, o dos creo, si mal no recuerdo, mil disculpas. Tenemos el aire, el agua y algo más, ¿no es cierto? En el tórax nosotros tenemos todo eso combinado. Tenemos espacios de aire, espacios vacíos, ¿no es cierto? Tenemos espacios con líquidos, lo que es la sangre y todo. En ese momento, cuando esto pasa, es como nosotros coger una botella de Coca-Cola, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos la Coca-Cola? A veces sacudimos, pum, 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 y la Coca-Cola no se mantiene así, ¿no es cierto? El gas que se expande, el gas, hay más moléculas, hay más partículas, podemos ver una capa de espuma, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo con nosotros. Por lo general, nosotros golpeamos y tenemos 2 impactos. Un impacto, el cuerpo, el tórax contra el volante y los órganos contra la caja torácica, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos el corazón, tenemos incluso la tráquea, los pulmones, las costillas. En el peor de los casos, hablándole así, una fractura costal, qué puede desatar? Una fractura costal puede perforar un pulmón, ¿no es cierto? Puede perforar la pleura, puede incrustarse en el pulmón a sí mismo, puede desviarse, puede incrustarse incluso en el corazón, en las arterias pulmonares, aórticas, todo, ¿no es cierto? Todo conlleva un riesgo. Ahora, si es que nosotros hablamos de solo de los golpes, ¿no es cierto? Existe
Ay, se me fue la palabra de este tipo de trauma. Es la coronaria distensión. Bueno, tiene que ver contra una, digamos así, de una formación de un coágulo, ¿no es cierto? Cuando el corazón golpea. Un taponamiento cardíaco, perdón, esa es la palabra. Un taponamiento cardíaco. ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos un golpe contuso, no es que el cuerpo está diseñado para que esto pase. Yo le comparo el sistema nervioso, el cuerpo en sí, como cuando tenemos unos foquitos de Navidad, ¿no es cierto? A veces un foquito quemado daña todo el circuito. A veces un foquito quemado no deja funcionar los tres tipos perdón, algoritmos, digamos así ya. Hay el uno prende y apaga, el otro son secuenciales y todo esto, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con el cuerpo. Una vez que el cuerpo sufre un golpe, este no es recibido únicamente el lugar en donde se recibió el golpe, ¿no es cierto? Por lo general, lo que conlleva con esto es un golpe latigazo, ¿no es cierto? Cuando no tenemos el apoyo cabeza, el golpe latigazo que de la boca. Tenemos, ¿no es cierto?, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo, el centro de todo, ¿no es cierto? Del habla, la respiración, todo. Ahora, si nosotros tenemos un latigazo que conlleva lo del pecho, ¿no es cierto? El paciente se queda inconsciente. Nosotros llegamos, hacemos una auscultación, revisamos los signos, todo, pero el paciente no reacciona. ¿Ya? Ahora, tenemos que trabajar con un paciente inconsciente que no sabemos que tiene. Ahora, viene todo lo que son las evaluaciones. Controlamos los signos, controlamos la integridad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo revisamos las costillas, ¿no es cierto? Revisamos toda la densidad ósea de las costillas, revisamos si no tiene una fractura. Ahora, si en el caso de que tengamos, digamos, como lo mencioné, un taponamiento cardíaco, ¿cómo podemos nosotros identificar un taponamiento cardíaco? ¿Cómo se creen? ¿Cuáles son los signos principales del taponamiento cardíaco? Bueno, principalmente ahí lo que Perdón, Cris, por identificamos interrupción. es... Bueno, Ajá, chicos, síguenos. perdón la interrupción. Nos queda 8 minutos de este Zoom. Les envío nuevamente el link para seguir con esta entrevista a Leonardo. Y bueno, chicos, perdón, ya les envío nuevamente un link. ¿Listo? ¿Ya? Ya, listo, chicos. Muchísimas gracias para continuar con lo que estábamos, taponamiento cardíaco y las otras preguntas. Bueno, continuamos con la entrevista al paramédico Leonardo Tenesaca Vázquez. Eh, ¿Quién nos va a seguir con la entrevista de trauma torácico? Bueno, a continuación va a seguir mi compañero. Ya. Estábamos hablando ya, perdón, yendo a entrar sobre los dos últimos tipos de trauma torácico. Vamos a englobar lo que son fracturas y el taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Nos quedamos en taponamiento cardíaco. Muy bien. Como sabemos, el corazón es similar al pulmón, ¿no es cierto? Posee unas pleuras que le permiten la contracción, la expansibilidad, ¿no es cierto? Esto es similar a lo que pasa con un hemotórax de tensión. Cuando sufrimos un golpe o algo, existe un pequeño desgarre, ¿no es cierto? Digamos un desgarre. O la formación de pequeño trombo, un coágulo, como le conocemos, ¿no es cierto? Y que le va a provocar lo mismo que le estaba provocando el pulmón. Ahora, ¿cómo lo resolveríamos esto? Yo soy de la parte en la que no siempre este problema nosotros lo podemos tratar, ¿no es cierto? Y es igual una descompresión, ya muy bien es una descompresión, tengo el catéter muy bien, voy a pinchar, pero ¿qué tal si me paso 1 milímetro? ¿No es cierto? Ya no estoy descomprimiendo el corazón, estoy perforando el corazón por completo, ¿no es cierto? Y esto puede desencadenar la muerte del paciente. Soy de las personas en las que por lo general lo quisiera decirlo, yo lo tratara este tipo de problema controlando primero, identificando el problema. ¿Cómo identifico este problema? ¿No es cierto? Si existe una presencia de un trombo en el corazón, ¿qué va a pasar con los signos vitales? El pulso del paciente, el pulso central, el pulso periférico se va a ver afectado, ¿no es cierto? Vamos a tener incluso lo que le conocemos como el pulso paradójico. El pulso paradójico, nosotros, ¿no es cierto? Identificamos como un fonendoscopio, localizamos el corazón, las arterias, ¿no es cierto? Ruidos cardíacos. Cuando ubicamos los ruidos cardíacos, ubicamos ubicamos el pulso periférico y encontramos una sincronización, ¿no es cierto? Es decir, mientras late acá, tenemos la presión, ¿no es cierto?
es sincrónico. Ahora, si existe un taponamiento cardíaco, ¿habrá sincronía entre los ruidos cardíacos localizados y un pulso periférico? No, en este caso no habría esa sincronía en el caso de los pulsos o de la presión. Ya, ¿no es cierto? Es un problema, por lo general se le compara con un dique, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una represa, por lo general aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Una represa, mantenemos líquido acá y tenemos una fluyente acá, ¿no es cierto? Cuando esta parte de acá se tapa, ¿no es cierto? Digamos, se reduce 2 líneas, 2 milímetros. El flujo ya no es normal, ¿no es cierto? Ya no es el mismo, se reduce. Quiere decir que el pulso periférico ya no lo vamos a tener fuerte, constante, le podemos identificar, ¿no es cierto? Es decir, nosotros utilizamos un fonendoscopio y ya no vamos a escuchar el conocido del loop, ¿no es cierto? Ya no vamos a escuchar, no, vamos a escuchar tal vez un loop y ya, ¿no es cierto? Quiere decir que algo anda mal. Un ruido se vio apagado. ¿Por qué se vio apagado este ruido? Es decir, si es que nosotros tenemos perdón, una aurícula o un ventrículo ya, digamos lo más común, un ventrículo, ¿no es cierto? Tal vez el ventrículo se está atrofiando por el mismo ingreso de líquido, ¿no es cierto? Va a pasar lo mismo que pasa con el pulmón, ya no va a ser esto, ¿ya? Ya no van a estar los dos sincrónicos, ¿no es cierto? El uno va a ser solo esto, ¿ya? El ruido cardíaco se va a ver reducido, ya no va a haber la entrada normal de sangre, ¿no es cierto? Ya no se va a expandir como debe y no va a expulsar como debe. Es decir, ya no va a ser loop, loop, sino tal vez un loop y un, ¿no es cierto? Como cuando a veces nosotros utilizamos, usa palabras burdas, zungamos el líquido, ¿no es cierto?, de un vaso de agua, zungamos y tal vez podemos escuchar esto. No les puedo explicar cómo son los sonidos como tales porque es difícil, pero si logro conseguirlos, tal vez del material de clases que yo tenía, les haré llegar con el compañero. Ruidos pulmonares y cardíacos, ¿ya? Si es que logro encontrarlos. ¿Ya? Ahora, para nosotros hacer esto, hablamos de descompresión, ¿no es cierto? Pero si nosotros descomprimimos el corazón y tal vez se nos fue un milímetro más, ¿no es cierto? Perforamos el corazón, chao paciente. De eso al paciente nadie le va a sacar, ¿no es cierto? Ahora, yo soy de las personas de las que, por lo general, pienso yo, utilizamos antiagregantes plaquetarios, diuréticos y soluciones a chorro. Yo necesito sustentar lo que el paciente necesita. Si la sangre, el gasto cardíaco se ve reducido, ¿no es cierto? Necesito equilibrio, necesito, si es que está así hasta abajo, no le puedo igualar, pero le puedo sustentar, ¿no es cierto? Tal vez ya no esté en un 20%, sino le coloco un 35%. Y esto, recuerden, un traslado inmediato, informándole a la central, informándole a la casa de salud a la que le vamos a llevar. Tengo un paciente con taponamiento cardíaco, necesito que me aspiren. Y esto es únicamente se puede, diré yo, curarlo, por así decirlo, en un quirófano, ¿no es cierto? Con todo controlado, un especialista de esto. Ahora, terminando el taponamiento cardíaco, vamos con lo que a mí más me encanta, son las fracturas costales. En las fracturas costales, ¿no es cierto? Esto, diré yo, es lo más divertido, porque a veces nosotros tenemos lo que es un tórax paradójico. ¿Alguien sabe lo que es un tórax paradójico? Es principalmente cuando el paciente al momento de respirar puede darse que el un lado se eleve y el otro lado se mantenga estático. Ya, muy bien. Y ahora, un tórax inestable. Ya, muy bien. Ahora, les pongo de ejemplo. Tenemos un globo de agua, ¿no es cierto? Y es una masa con una capa, ¿no es cierto? Y nosotros le podemos hundir. Ahora, si yo le presiono, ¿no es cierto? Le pongo únicamente mi dedo. Se hunde esa única parte del globo en la que nosotros presionamos, ¿no es cierto? Pero la demás estructura del globo se mantiene circular. Ahora, si yo les digo un tórax inestable, que se les venga a la mente eso, ¿no es cierto? Está el tórax ahí, está normal, ¿no es cierto? Ahí, pero ya no se va a expandir de esta manera, sino va a haber una parte que se quede ahí,
y el resto del tórax se eleva, se contrae, se eleva y se contrae, ¿no es cierto? Suele decirse una pequeña fractura dentro de una fractura, ¿no es cierto? Está el tórax ahí y se fracturó, qué sé yo, 3 costillas, ¿ya? En 2 lugares, ¿ya? No completamente, pero en 2 lugares. Quiere decir que se quedó en esta manera el tórax fracturado. Está el tórax ahí, pero hay una fractura ahí, ¿no es cierto? Entonces, mientras esto se expande, esto se va a mantener estático. Es lo que yo le llamo, es lo más, un tórax gelatina, ¿no es cierto? Esto se eleva, pero esto se va a quedar fijo. A veces está deprimido, no de triste, sino que se encuentra de esta manera, perdón, ahí, ¿no es cierto? Ya, el tórax se expande, pero se queda una pequeña hendidura. Eso es un tórax inestable, ¿sí? Son la fractura continua de 2 o más costillas que crean un área específica del tórax, ¿ya? El resto del tórax se va a estar elevando así normalmente, pero aquí en esta parte va a quedar estático las fracturas, ¿no es cierto? Ahora, hablando ya de esto, una fractura de costilla, ¿cuánta pérdida de sangre puede llegar a tener? Deben saber eso ya ustedes. Bueno, ¿podría repetirnos la pregunta, por favor? Ya. Eh, Cada hueso del cuerpo, ¿no es cierto?, conlleva un sangrado, pero para nuestro estudio ya hay unas especificaciones en el PHTLS justamente de que nos indican cada hueso como tal, cuánta pérdida de sangre conlleva. Es decir, si yo me fracturo un fémur, si yo me fracturo un húmero, cada uno va a tener una pérdida significativa de sangre, digamos, específica. Una costilla, ¿cuánta pérdida de sangre llega a tener? De 125 mililitros de sangre. 125 mililitros de sangre. Ahora, este 125 mililitros en un tórax inestable, les hablo que son 2 o más costillas, ¿no es cierto? Tal vez una porción de 3 costillas. ¿Cuántas pérdidas de sangre sería? Son 250, son 375, ¿no es cierto? Que va perdiendo el paciente. Mientras más fracturas, más costillas estén fracturadas, más pérdidas de sangre va a ser y más riesgo va a tener el paciente, ¿no es cierto? Lo que tal vez en un momento una pequeña fractura de costilla no llamaba tanto la atención, en un tórax inestable hay que preocuparse, ¿no es cierto? Porque la integridad de 2 o más costillas ya se ve afectada. Quiere decir que ya es el triple de pérdida de sangre continua que tiene el paciente. Eso también hablamos, como hablábamos del golpe contuso. Estas costillas pueden, cada vez que se mueven, pueden fisurarse, tener pequeñas astillas óseas que se incrusten en los pulmones, en la pleura, y desarrollen de estos los hemotórax, perdón, en este caso. Lo más común sería un hemotórax, porque perforan la pleura, ingresa sangre, el pulmón se contrae, hemotórax de tensión, ¿no es cierto? Todas estas cosas desde lo más pequeño hasta lo más grave. Entonces, por eso yo les explico desde lo más grave que son el hemotórax y el neumotórax hasta lo que son las fracturas costales. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algo que no les quedó claro o algo que quieran que les aclare? Todo súper claro, Leo. Estaba súper buena tu explicación. Súper simple, pero en sí bien estructurada tu explicación. Simple pero conciso. Exacto, simple pero conciso, que es algo bueno porque nos ayuda a entender un poco mejor la fisiología Claro, del no me traumatismo. puedo poner a explicarles que creo que son 16 hojas por cada trauma, ¿no es cierto? Entonces son Claro, detalles técnicos, son claro. problemas que tienen que llevarles de la paz en fisio, en anato, en morfo, ¿no es cierto? En trauma, todo eso. Yo, como les dije, yo les doy los detalles del problema, les explico en qué consiste el problema y cómo por lo general nosotros estamos entrenados para solucionar este problema. ¿Ya? Claro, Leo, justo eso, lo mismo estábamos comentando hace un momento. Sí, está súper bien, porque es algo, estos temas son súper amplios, lo cual tú nos estás dando una explicación súper resumida que nos ayuda bastante porque está súper bien explicado y entendible. Bueno, mi siguiente compañero va a seguir con la siguiente pregunta de, de trauma torácico. ¿Ya? Buenas noches, mucho gusto, Leo. Tengo una pregunta. Según su experiencia en la prehospitalaria,
¿Cuál sería el mejor manejo entre un adulto y un niño con este tipo de traumatismo? Buenas noches, compañero. Diré yo en mi corta experiencia, ¿no es cierto? Lo más fácil de trabajar muchas de las veces es un adulto, porque un adulto tú le dices, muy bien, señor, tiene este problema, tengo que hacer esto y le explico lo que le va a doler, lo que va a pasar, y el paciente se espera, ¿no es cierto? Tiene una idea de lo que va a pasar. Ahora, si yo te digo a un niño cuando tú llegas a una emergencia, ¿el niño te escucha? No. ¿El niño te hace caso? No. El niño siente dolor. La única manera que un niño te va a decir es gritando, va a estar llorando, pataleando, y la única persona, diré yo así, a la que se va a hacer vulnerable, por así decirlo, es a sus padres, ¿no es cierto? En este caso, en un niño pediátrico, digamos, hablamos de un periodo de unos 6 meses, un bebé. El bebé, las dos únicas personas que en su mundo sabe que son las que le van a cuidar son su papá o su mamá. Cuando tú llegas a una emergencia en un pediátrico, ¿cómo le encuentras al niño? ¿En una cama, acostado? No, tú le encuentras pegado, abrazado al papá, como saben decir sección de estos monitos, sujetado lo más que puede el papá, escondido en la cara, asustado de nosotros, que nosotros llegamos con un casco, con una linterna, con la mascarilla. Somos un monstruo para ellos, ¿no es cierto? Nosotros no llegamos a decirle, hola, mi hijo, ¿cómo está? Nosotros necesitamos buscar maneras de cómo trabajar como un pediátrico. Por eso la dificultad de trabajar como un pediátrico. Además, la morfofisiología de un pediátrico es diferente a la de un adulto, ¿no es cierto? La densidad ósea de un pediátrico es diferente a la de un adulto. Como lo más conocido que es una fractura de tallo verde, la densidad ósea del pediátrico le permite solo únicamente un doblez del hueso, por así decirlo, a diferencia de que un adulto tiene una fractura completa de la continuidad del hueso, ¿no es cierto? Ahora, en un paciente adulto, la diferencia es que tú necesitas dos, tres, cuatro compañeros para trabajar con esto, ¿no es cierto? Como les ponía el ejemplo de un paciente de unos 90 kilos. Por más que tú te vayas al gimnasio, por más que te ejercites, por más Hulk que tú seas, tú no puedes trabajar solo con un paciente de 90 kilos, ¿no es cierto? Y por lo general en las ambulancias, ¿cuántos trabajamos? De dos, máximo tres personas. El Quebec, el conductor, el paramédico y en el mejor de los casos un médico, ¿no es cierto? Pero a veces el médico es un mal ejemplo que me ha tocado desgraciadamente esto. A veces un médico llega a la emergencia, ve al paciente que está ensangrentado, él viene de blanco, ¿no es cierto? A veces tu mandil, a veces tu uniforme, y el doctor no te va a decir, ya voy a hacer esto. Dice, paramédico, haga esto. Entonces el paramédico tiene que estar controlando una hemorragia, entablillando, inmovilizando, ¿no es cierto? Aseguran cosas que los doctores no entienden. Para ellos la medicina es diferente a la de nosotros. Los doctores tienen en un hospital un ecógrafo o rayos X, un tomógrafo. Nosotros, ¿qué tenemos para sustentar esto? Nosotros tenemos conocimiento y la experiencia de que alguna vez nos pasó. Nosotros nos vivimos entrenando para identificar un derrame cerebral con tres signos, ¿no es cierto? Con un examen ocular, con la revisión de un oído, la presencia de líquido cefalorraquídeo, una otorragia, ¿no es cierto? Un sangrado de color diferente, ¿no es cierto? Con esas tres cosas nosotros podemos presumir que es un derrame cerebral, pero un doctor lleva, le ponen una camilla, le hacen una tomografía, muy bien, es un derrame cerebral, ¿no es cierto? Es lo que nos diferencia entre los médicos y los paramédicos. Nosotros dedicamos nuestra vida a entrenarnos, para identificar las pequeñas cosas de cada lesión que les ponen, es decir, que les separan de cada cual. Una fractura, un golpe, un neumotórax, ¿no es cierto? Si nosotros si nosotros tenemos un neumotórax, ¿no es cierto? Yo llego, me siento, reviso pulso, escucho pulmones, reviso densidades, ¿no es cierto? Perdí de 3 a 5 minutos que dura una evaluación primaria, ¿no es cierto? A diferencia, si yo llego y veo a un paciente, muy bien, el emitórax derecho no se eleva. Muy bien, reviso cuello, ingurgitación yugular, desviación de la tráquea. Muy bien, 2 minutos. Esto es de motores, ¿no es cierto? Así de fácil, así de rápido tenemos que ser nosotros. Respondiendo a tu pregunta, lo más difícil es trabajar con niños, porque los niños no nos permiten a nosotros evaluarlos.
A veces el niño se asusta únicamente con vernos llegar, con la ambulancia, con el ruido. El niño ya está asustado. Vernos a nosotros le asusta más. Un adulto a veces está tirado en la calle, por así decirlo, esperando que alguien llegue. Esa es la gran diferencia de trabajar entre un pediátrico y un adulto. Listo, muchísimas gracias, Leo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, eh, la última pregunta que podríamos realizar en este lado ¿usted podría contarnos alguna experiencia que usted haya tenido con este tipo de situaciones en el que se le haya presentado un trauma de este tipo? Ya. Eh, Como tal, decirte una experiencia vivida, no. Nos tocó analizar un caso de un paciente que tuvo un accidente en la ciudad de Vivian. Cuando nosotros, cuando mi grupo, por así decirlo, en ese tiempo nos dividimos la guardia entre dos grupos, ¿no es cierto? Cada quien se turnaba para hacer de emergencia, para que todos podamos realizar práctica y demás, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos estuvimos, no recuerdo si estuvimos en una capacitación o algo, recibimos el llamado. El alfa se movilizó, llegó a un accidente, el paciente estaba sentado, literalmente había estado sentado, estaba conversando con la compañera y en cuestión de 2 segundos el paciente hizo esto, ¿no es cierto? La diferencia entre sí, buenas noches, ¿cómo está? Y ¡pum! Ahora, para nosotros que esto pase, el paciente pierde la conciencia, nosotros vamos desde, perdón, vamos desde lo que son las lesiones más comunes de un accidente de tránsito. Hablábamos de un golpe frontal. Lo más común es un golpe torácico contra el volante, la cara contra el parabrisas, un efecto latigazo, ¿no es cierto? 3 tipos de lesiones más comunes. Cada una de estas lesiones desarrolla problemas en el paciente, ¿no? Tal vez en el efecto latigazo el paciente tuvo un daño cervical, tuvo una lesión cervical, una lesión medular que le hizo perder el conocimiento al paciente. Perdón. En el golpe contuso, en el trauma torácico, el paciente tal vez pudo haber tenido un taponamiento cardíaco, tal vez pudo haber estado perforado un pulmón, algo ya. Pero literalmente los compañeros llegaron, hablaron con el paciente y el paciente murió. Burdamente dicho, el paciente murió. ¿Ya? Fue cuestión de llegada del traslado, del punto A al punto B se demoraron 3 minutos. 5 minutos o 6 minutos que se habían demorado en ver el accidente y 3 minutos que se comunicó el sistema del ECO 911 con el alfa que nosotros manejábamos. Ahora, en todo ese tiempo ya había una lesión del paciente, ¿no es cierto? Tal vez tuvo una lesión cervical. Como sé decir yo, a veces llegar a saludar al paciente puede provocar una lesión, ¿no es cierto? Hablamos de una lesión, de un taponamiento. Ya, el paciente está muy bien, se golpeó. Cuando nosotros sentimos dolor, ¿qué hacemos? Evitamos, ¿no es cierto? Tal vez si me duele el dedo, ya no muevo el dedo. Tal vez si me duele el cuello, ya no muevo el cuello. Cuando los compañeros llegaron a la escena, tal vez que, digo yo, tal vez el paciente hizo esto. ¿Ya? Identificó a los compañeros, se puso a conversar con los paramédicos, cuestión de 2 minutos, ¡pum! El paciente cae fallecido. Desgraciadamente no nos permitieron conocer el resultado de la autopsia, de las lesiones, pero hablábamos de qué tipo de lesiones podía haber tenido el paciente en ese entonces. Íbamos desde una lesión cervical hasta un taponamiento cardíaco o una perforación del pulmón. Tal vez el paciente estaba, qué sé yo, ya estaba en shock, ¿no es cierto? Tenemos este problema de las personas que se llama la última lucidez, si mal no recuerdo. Estás tú tranquilo y en cuestión de segundos falleces. Lo que pasa con un paciente de cáncer, desgraciadamente. Esto se dice así, el paciente de cáncer antes de su muerte, el paciente de cáncer está lúcido, parece que se recuperó totalmente y en cuestión de un día, 2 días, el paciente fallece. Yo suelo comparar este tipo de emergencias con estas. El paciente ya estaba sufriendo, tuvo alguna pérdida, algún trauma ya importante, pero el simple hecho de que el paciente haya hecho esto, pudo haber desarrollado todo y el paciente queda en cero.
No es culpa del compañero, no es culpa del alfa, nada, pero son detalles en la vida que te lleva a pensar que a veces tú hasta cómo le abordas a un paciente es complicado. Te pongo un ejemplo que me tocó vivir antes de estudiar. Estuve en una sala de emergencias. Tengo entendido que un señor había fallecido en un accidente de tránsito. Llegó su esposa, una señora de 8 meses de embarazo, si mal no recuerdo. Alguien vino y le dijo a la señora, tu esposa falleció. La señora se desmayó, tuvo un impacto frontal, literalmente cayó con la barriguita hacia la baldosa y 2 días después la señora perdió el hijito. Tal vez no todo se relaciona, pero son pequeños detalles que te cuestan la vida. En un trauma torácico, tú no viste una ingurgitación yugular, tú no viste un tórax inestable, tú no viste un tórax paradójico. A veces no es 100% visible. No es que el tórax, no es que un paciente se expande así cuando respira, ¿no es cierto? No es así. Por lo general, cuando un paciente está grave o algo así, está asustado, hay esto, ¿no es cierto? A veces necesitas cortar una chompa, a veces los abrigos de los pacientes son más grandes que nada y no puedes ver nada. Está el tórax de acá, la ropa del paciente está acá y esto está pasando acá abajo. Y te ves acá arriba esto. Mientras acá abajo está ocurriendo miles de cosas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Corta las prendas, así a veces un abrigo se pierde un abrigo de $100, pero salvas la vida de un paciente. ¿Sí? Son pequeños detalles. Ah, te diré algo asociado a la pregunta que tú me hiciste, porque como tal, atender un trauma torácico no me ha tocado. Listo, Leo, gracias por tu intervención. Esta es toda la parte de final de la entrevista. Eh, ahora, te queremos agradecer un montón por toda la ayuda prestada y cualquier otra inquietud que tengamos, te estamos molestando, Leo, y un gusto haber estado en esta entrevista contigo. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Espero que las pocas palabras que les dije o por el aire que me fui en ciertos momentos les sirva de algo. No como las locas palabras del compañero ya, sino tal vez los consejos de un compañero. Porque recuerden que lo que yo estudié hace un año, tal vez este año ya no está actualizado, ¿no es cierto? Recuerden que la medicina se va actualizando periódicamente, constantemente. Tal vez perdón, tal vez como descomprimir un tórax para mí era difícil, era complicado, no era recomendado. Tal vez de ustedes en los siguientes ciclos ya tengan una actualización. Tengo entendido que el PHTLS se actualiza el año siguiente, si mal no recuerdo, si algo me comentaron. Entonces, todo lo de trauma torácico tal vez ya se actualice, tal vez el taponamiento cardíaco ya no sea como yo les explico, ¿no? Pero recuerden que todas las decisiones tienen el mismo principio, ¿no? Como les decía, en los accidentes de tránsito, todos los accidentes de tránsito pueden tener este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones pueden desarrollar cada problema y este problema se resuelve así. Tal vez en los años venideros ya no te demores 3 minutos en descomprimir un tórax, sino te demores 2, ¿ya? Pero a mi manera de pensarlo, yo les explico cómo a mí me tocó cambiar de tener un libro, de estar sentado y viendo detalle por detalle, a salir en un alfa, a una emergencia y atender esa emergencia, ¿ya? Listo, Leo, gracias por tus palabras. La tenemos bastante en cuenta, ya que nosotros recién estamos iniciando la carrera, aún seguimos estudiando, todavía un profesional. Y claro, vamos a tomar en cuenta tus consejos que son bastante buenos para nosotros. Leo, bueno, vamos por terminada la entrevista. Te agradecemos un montón nuevamente y gracias, Leo. Eso es todo.